Me da un extraordinario orgullo darle la bienvenida a nuestra comunidad como profesor visitante distinguido de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, al doctor Sergio Fajardo. Muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo y de que José Antonio Torre, que dirige el proyecto Distrito Tech, presente a Sergio, quiero iniciar con una reflexión. Yo he tenido el privilegio de ser servidor público y también de ser académico, incluso antes de esta ocasión. Y una de las cosas que en una comunidad como esta y en todo nuestro país se ve de manera muy frecuente es un sentido de indignación. Yo creo que ese es un sentido de indignación que es indispensable muchas veces y que viene como un espacio en el cual nosotros nos conocemos y nos reconocemos. Pero creo también que es potencialmente muy destructivo, muy inútil, y no solamente eso, sino además generador en un extremo de más abuso, de más corrupción y de más exclusión. ¿Por qué? Porque la indignación sin entusiasmo, sin propuesta, sin trabajo, sin construcción, es el caldo de cultivo para el cinismo. Nos indigna y por lo tanto decimos, así es todo. Yo quiero pensar que ese sentido de indignación tenemos la responsabilidad como comunidad de construirlo, convertirlo en entusiasmo, en esperanza, en trabajo, en construcción, en colaboración. Y precisamente por eso es que para mí el día de hoy, a nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, me resulta tan extraordinario presentarles a Sergio Fajardo, porque es el ejemplo que en los hechos, como ser humano, como servidor público, Sergio nos ha dado. Adelante, José Antonio. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Alejandro, y Sergio, muchas gracias y bienvenido a esta que es tu casa, el Tecnológico de Monterrey. Yo me voy a permitir pues hacer una pequeña síntesis de ti. Sergio Fajardo Valderrama nació en 19 de junio de 1956 y fue alcalde de Medellín del 2004 al 2007 y gobernador de Antioquia del 2012 al 2015, ¿no? Recién concluida ese mandato. Matemático por la Universidad de los Andes y doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin-Madison. Recibió el título doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en 2015 de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Esta que comparte Alejandro, esta trayectoria académica. Se ha desempeñado como académico en la Universidad de los Andes, Universidad de Colorado, Universidad de Wisconsin, Universidad de Oslo, la Universidad Nacional del Sur, en Argentina, y Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros. Y como verán, y los que lo conocen, además es un gran comunicador y ha participado en medios de comunicación y ha sido subdirector del diario El Colombiano, así como los columnistas en los diarios El Mundo y El Espectador y en otros lugares. Entonces, esta faceta de académico altamente preparado y de comunicador que nos parece tan fascinante en ti, Sergio. Mejor educación para todo, ¿no? Medellín la más educada, como tu lema de gobierno, ciudad más segura y espacio público, un bien público, ¿no? Como algunos de los ejes fundamentales de su actuación como alcalde en Medellín. Terminó su gobierno en el 2007 con un índice de popularidad del 80%.
Como gobernador del 2012 al 2015 transfirió el concepto de Medellín la más educada a Antioquia la más educada y fue su plataforma de desarrollo en donde buscaba avanzar en la solución de 3 problemas fundamentales: las desigualdades sociales, la violencia y la cultura de la ilegalidad, en particular la corrupción que nos impacta a todos. Eso fue, digamos, una plataforma de su gobernatura. Para los que no te conocíamos, pues para reflejar la figura, la importancia de la figura que nos acompaña el día de hoy y de todo lo que te podemos aprender como persona, pero como servidor público. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, me alegra mucho venir a México a través del TEC y a través del TEC, por supuesto, estar acá en Monterrey, donde he tenido alguna oportunidad de compartir con ustedes. Me alegra, vengo como profesor, yo soy un profesor, esa es la forma como yo me entiendo con el mundo, soy un matemático, esa forma. Desde esa perspectiva me entiendo también con el mundo y es lo que yo quise ser y es lo que yo quiero ser y es lo que soy siempre, un profesor, un científico, un matemático. Y solo hago una observación, quienes somos profesores, maestros, maestras, pues tenemos una forma especial de relacionarnos con el mundo. Fundamentalmente estamos alrededor de estudiantes y nuestro reto siempre es sacar lo mejor de cada persona que tenemos enfrente. Si transferimos esto al mundo de la política, pues nuestro reto, o así me entiendo yo como profesor, es sacar lo mejor de las comunidades. Y eso significa acercarnos a la sociedad desde una perspectiva no usual en el contexto de la política. Eso no lo hace ni mejor ni peor, pero es distinta, porque es una forma de acercarse a la sociedad que se entiende de otra manera. Y pues yo no debería estar aquí hoy hablándoles a ustedes de política. Como les digo, yo era un profesor titular en la universidad, un científico, pero, y con esto les doy una pequeña razón por la cual estoy yo acá. Y cuando yo digo yo, estoy representando a un montón de gente que nos hemos juntado en la vida para trabajar juntos y para cambiar el mundo, que es lo que hemos hecho. Y les doy una pequeña introducción, pero esa introducción tiene mucho que ver con lo que pasa. Cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una trayectoria en la vida, tiene su equipaje de sueños, de nuestros dolores. Todo eso lo traemos nosotros cuando vamos caminando. Un pedacito de la mía tiene que ver con... Como colombiano, yo vengo de un sector privilegiado de nuestra sociedad. Yo vengo de Medellín, es mi ciudad, de una condición social que no escoge nadie. Y allá de esa sociedad vengo yo con una característica especial. Y es el hecho de haber nacido con una condición social particular, privilegiada de nuestra sociedad, pues significó que en ese horizonte de vida, en mi proyecto de vida, yo tenía una cantidad de puertas abiertas por las cuales podía escoger por dónde transitar y tenía la capacidad para decidir sobre mis sueños, sobre mis alternativas, y eso hice siempre. Ese origen tiene también al mismo tiempo una de las razones fundamentales por la cual estoy yo acá, y tiene que ver con que desde muy temprano en la vida me empecé a dar cuenta que ese origen social determinaba el camino que uno podía seguir. Y desde muy temprano en la vida siempre pensé que es injusta una sociedad que, dependiendo del origen social, le permite a las personas tener muchas más alternativas y poder escoger un camino, tener unas puertas abiertas. Siempre, no lo decía, por supuesto, de esta forma como lo estoy diciendo yo acá hoy, pero lo sentí desde muy temprano. Tuve la fortuna... Les doy un cotico a la historia, repito, porque alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, un premio o alguna cosa, pero ¿quién es? Tuve la fortuna y tuve la oportunidad y decidí estudiar matemáticas. Cuando yo decidí estudiar matemáticas, nadie estudiaba matemáticas en mi colegio, no conocía a un profesor de matemáticas universitario, pero eso era lo que yo quería y lo que yo sentía. Y tuve la fortuna entonces
de que en mi casa pues siempre tuve apoyo para decirme, escoge tu camino y siempre te vamos a apoyar. Eso es muy difícil para muchas personas, en muchas condiciones, tener ese apoyo y tener uno la oportunidad de escoger, de soñar, de atreverse, de meterse a un mundo insospechado, el mundo de las matemáticas. Un niño de 16 años dice, yo voy a ser matemático, pero la visión esa decisión está basada en una convicción, en una pasión, en un placer, en un gusto muy grande por lo que yo veía y entendía las matemáticas y me atreví. Entonces todo ese camino pues me determinó a mí como persona, trae uno un conjunto de valores, una forma de ver el mundo. Ya, por la tapa, hombre. Trae una forma de ver el mundo y todo esto está asociado con lo que hemos hecho. Y entonces, desde muy temprano sabía y tenía muy claro que en la educación se jugaba uno de los aspectos fundamentales de nuestra sociedad y que no podía... A ver... Van dos, profesor, son tres. Pues ya más falta una. Bueno, Más falta una. ¿Ese es un chiste común acá? ¿El que van dos? No, porque a mí me contaron una vez un chiste y era con un mexicano, pero bueno, yo no voy a contar el chiste, pero le decía, van dos. Y ya la tercera estábamos en problemas. Pero bueno, retomo toda esta historia para decirles cómo el camino que todos nosotros tenemos en la vida nos determina muchas cosas, cómo desde muy temprano empezamos a construirnos como personas y a relacionarnos con la sociedad. Y yo me entendía de esa manera y sentía que había una profunda injusticia, de que no teníamos todos la capacidad de construirnos un equipaje para que nos permitiera ser libres, para escoger nuestro camino. Y todo eso llegó al momento en que nos encontramos en Medellín y cuando nos sentamos, llegamos a la siguiente reflexión. Nosotros, los que estábamos allí, cada uno era consciente de la sociedad en que estaba viviendo. Eso es muy importante, saber dónde vive. Muchas veces los matemáticos se nos identifican como seres ausentes, despistados, moviéndonos en unos mundos fascinantes, pero alejados de este mundo, de nosotros. Pero nosotros traíamos ese equipaje, repito, de estar preocupados, de preocuparnos por nuestra sociedad. Y nos juntamos y dijimos, llevamos toda la vida diciendo, hay que hacer esto. Y estudiábamos y pensábamos y escribíamos y de alguna forma estábamos diciendo, hay que hacer de la educación el motor de la transformación social. Yo lo dije 1.000.000 de veces. ¿Y a quién le estamos diciendo hay que hacerlo? Pues la respuesta que nos dimos nosotros es, después de todo, quienes toman las decisiones más importantes en nuestra sociedad son los políticos. Gústenos a nosotros o no nos guste, que no nos gustaba y ni hacíamos parte de la estructura política tradicional, donde ha habido y hay personas valiosas, pero no nos gustaba esa estructura política tradicional. Y entonces dijimos, nos podemos quedar el resto de la vida diciendo hay que hacer esto y nos sentimos bien porque lo estamos diciendo, pero no pasa nada. Y la decisión fundamental, y es la por la que estoy yo acá, dijimos, pues vamos a participar en política, nos vamos a organizar en un movimiento cívico independiente, nos vamos a organizar de manera tal que nos vamos a ganar la alcaldía de Medellín, vamos a llegar al poder, nos vamos a transformar esta sociedad y nunca más en la vida vamos a volver a decir, hay que. Y aquí estoy. Aprendimos muchas cosas, descubrimos muchas cosas, el poder de atreverse. Porque uno de los poderes que tienen muchos en nuestra sociedad, los que tienen la violencia y las armas, es el miedo que nos somete. Y los otros tienen un poder que también nos somete porque no nos permite soñar. Y si nosotros no soñamos, jamás llegaremos a ninguna parte. El que no sueña no se transforma. Y nosotros nos atrevimos con las ilusiones. A mí siempre me han dicho idealista. Le dije, si no fuera por idealista, no estábamos en esto. Pero nos atrevimos a soñar, nos atrevimos a participar, no nos asustamos con el tamaño del reto, porque se burlaban de nosotros, se reían cuando nosotros salíamos a decir, bueno, vamos a hacer política, y así lo hicimos, pero les quería contar ese pedazo porque ese es el origen, y así todos, como les digo, traemos nuestra historia, y cada quien en su espacio puede escucharla de una manera y aprender de otra manera, pero el inicio fue que nos atrevimos a participar, no nos asustamos, nos atrevimos a soñar, nos atrevimos a transformar el mundo y ha sido pues maravillosa toda esta historia. Entonces, pues les doy esa pequeña introducción. A mí me da y todavía me da como pena cuando digo, pues yo soy un matemático.
y ser un político, soy un político, pero siempre me daba como pena asociada con el nombre político. Pero se puede hacer política y hay gente valiosa en muchos lugares, pero hay que atreverse a participar y nunca dejar de soñar y nunca dejar creer que este mundo nosotros lo transformamos y seguro que lo podemos transformar. Y es ese sueño, ¿no? Es esa voluntad de participar. Y déjame recordarle, tenemos muchos participantes en este diálogo hoy que son muy jóvenes, pero a pesar de ser tan jóvenes seguramente recuerdan o tienen conciencia de lo que vivió esta ciudad hace apenas unos cuantos años. Déjenme decirles que en la perspectiva comparada lo que vivió esta ciudad hace unos cuantos años y que sigue siendo una situación compleja y dramática en otras zonas de nuestro país e incluso aquí todavía hay retos muy importantes, palidece de una manera extraordinaria respecto a lo que estaba viviendo Medellín en esas épocas, y precisamente por eso es tan significativo y tan importante y tan trascendente y tan conocida la labor de estas personas encabezadas por ti, por otros equipos de trabajo que han logrado lo que se hizo en Medellín. Y creo que acabas de decir algo muy importante que te pediría que elaboraras más en esa lógica. ¿Cómo le hacemos desde una comunidad que está tan desconfiada de la política, tan desconfiada de los políticos, tan indignada con tanta cosa que ocurre, para generar esa esperanza, para generar esa voluntad de participación? A veces se piensa que la mejor forma de contribuir a lo público es que a uno le vaya muy bien en su negocio privado. Yo voy a estudiar mucho, voy a tener un buen negocio, voy a crecer, voy a vender más, y si acaso pues iré al club de Rotarios o participaré un ratito en una ONG y ahí muere. ¿Es suficiente? ¿Qué nos dices de eso? Como les decía, nosotros nos juntamos porque ya teníamos un recorrido en la vida, estábamos indignados con lo que ocurría y nos atrevimos a actuar. En ese contexto, con todas las dificultades que tiene Medellín y que ha tenido Medellín, pero ha sido maravilloso lo que ha pasado con nuestra ciudad, todavía queda mucho por recorrer, pero no tengo la menor duda que hicimos una ruptura grande con la situación que vivíamos. Pero cuando nosotros nos proponemos participar en política y rompemos con la estructura tradicional de la política, decidimos y encontramos un camino para hacer las cosas. Y nuestro camino fue, vamos a caminar las calles de Medellín. Medellín es una ciudad grande. Medellín solita tiene 2,5 millones de habitantes. Hace parte de un área metropolitana de 10 municipios. Pero Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, es la segunda ciudad de Colombia. Y es una ciudad con muchas montañas, es una ciudad en medio de montañas, hay un valle por un río que pasa por la mitad. Pero nosotros decidimos, y era nuestra identidad, ir directamente a las personas, a la ciudadanía. Con quienes estábamos nosotros, quienes nos habíamos organizado, la forma como nos traíamos un equipaje de relaciones. En Medellín habían pasado cosas porque en las épocas más dolorosas de la violencia se formaron muchas personas que en medio de ese dolor y la barbarie supieron enfrentarla, no se rindieron. La resiliencia nuestra es muy extraordinaria en Medellín y en Colombia. Y entonces nosotros dijimos, vamos a encontrarnos con las personas directamente. No pasamos por, hay que llamar a este señor para poder ir a este barrio, y este señor en ese barrio llama a todas estas personas y las pone en un salón y allá vamos a tener que llegar nosotros. Nosotros íbamos caminando y repartiendo un volante. Y empezamos a establecer una relación directa con la ciudadanía, pero perseveramos, y eso es otra lección bien importante de todo esto. Uno tiene que soñar, si no sueña no llega a ninguna parte. Perseveramos en el sentido de caminar, de ir a todos los espacios, estar repartiendo un volante. Yo tengo muchas anécdotas asociadas con eso, pero establecimos una relación donde podíamos ver a las personas. Entonces nosotros no íbamos con policías, carros blindados, un montón de gente alrededor, sino que íbamos caminando con personas de la comunidad e íbamos conversando. Eso fue muy importante para nosotros, porque yo creo, en una frase que a mí me parece muy importante, que refleja lo que somos, que son los medios los que justifican al fin. Habitualmente se dice, el fin justifica los medios, con tal de lograr esto como sea. Y ahí está la raíz de la corrupción y de tantos males de nuestra sociedad. La cultura de la ilegalidad gira alrededor, con tal, el fin justifica los medios, con tal de hacerlo como sea para llegar a ese lugar.
Y nosotros decimos, son los medios los que justifican el fin. La forma como lo hacemos determina que lo que buscamos tiene sentido y nos permite hacerlo de otra manera. Entonces, caminando. ¿Por qué? Porque la confianza se construye. Hay una riqueza política asociada con unas maquinarias, con unos poderes cargados de dinero en todas partes, y nosotros, sin un peso, pero con esa convicción, acercarnos a las personas, entregar un volante y empezar a sentir la ciudad. Todo esto no significó que nos pusimos la ciudad en la piel, de sentirla. Las ciudades tienen olores, los diferentes lugares tienen su identidad, cada uno de nosotros vive en un espacio, pasan cosas que muchas veces no vemos. Sentirla en todos los rincones, olerla, verla, quererla profundamente. Nunca habrá una transformación si no hay un amor profundo, una convicción profunda de lo que estamos haciendo y lo queremos con el alma. No es que sea uno de los proyectos que tenemos de un portafolio, no, es mi vida. Y eso es muy importante porque a mí muchas veces me preguntan, pero ¿cómo hace para que la gente le... Cuando uno se relaciona con alguien y está hablando de su vida, eso es una cosa muy distinta. Y eso es lo que tenemos que hacer los buenos profesores. Porque cuando uno está en un salón de clase y está explicando una cosa en un tablero, con la audiencia que tenga, y uno logra que quien está allá diga, este profesor, esta profesora siente lo que quiere. Cuando yo estoy haciendo una demostración, para mí es lo más extraordinario del planeta. Cuando uno transmite que está haciendo lo más importante de la vida, establece una conexión, porque eso suscita en la gente interés y dice, si quiere tanto esto, de verdad, porque esto no se puede actuar. A usted le dicen, mire a los ojos, salude, bese a todo el mundo y yo no sé qué cantidad de cosas. Pero cuando usted da la mano, usted sabe si le están dando la mano o lo están mirando con un objeto o le están dando su mano. Entonces todo esto pega y por supuesto algo que es crucial siempre, estudiar. Hay muchas cosas estudiadas sobre las ciudades, hay que aprender permanentemente dentro de todo esto y así hicimos nosotros. Y eso era lo que se burlaban porque decían, y estos peludos creen que repartiendo volantes, caminando por Medellín le van a ganar a estas maquinarias electorales y les ganamos. Establecimos una relación directa con la ciudadanía, construimos la confianza, pudimos hablar en todos los espacios y eso fue crucial. Fíjate que yo no he hablado de hacer un parque, no he hablado de hacer nada, estoy hablando de la forma como se llega a los lugares, cómo se llega al poder que determina cómo somos. Gente inteligente hay por todas partes, estoy seguro que aquí hay muchas personas muy inteligentes y más que yo, ese no es el problema. Tenemos que estudiar, prepararnos, todas estas cosas, pero pegarlo con las convicciones, con los sueños, con las ganas, con la vida, eso ya va marcando otra diferencia. Y tener claro unos principios para ir con esos principios caminando siempre, porque este mundo del poder es el mundo de las tentaciones. Siempre está la posibilidad de un poquitico, solamente muévase un poquitico, que necesitamos esto. Y esa es la trampa fatal. Es mi convicción, es en este sentido, de esta manera. Y todo esto para decir que lo que nosotros hicimos en ese territorio fue ir construyendo la confianza, construir la confianza con las personas. Si uno logra pegar todo eso, esa es la magia nuestra. Cada quien tiene su historia y cosas se pueden hacer, este no es el único camino en la vida, pero este que nosotros escogimos está marcado de esa manera. Y así íbamos transformando, ¿qué? El sentido de la política. Nosotros estábamos transformando las mentalidades, transformando las comunidades desde la dignidad, que es muy distinto. Es muy distinto a tenerlas en una transacción o en una construcción. Y esa pues es la fórmula. Entonces es la confianza y las cosas pues se pueden construir. Ahora, fácil no es, por supuesto, pero cuando nosotros estamos hablando de nuestras vidas con la convicción, con las ganas, con la disposición, y eso hace parte de ser un científico, la disciplina, perseverar, saber enfrentar los problemas y trabajar de manera denodada. Esto no es... Hay gente muy inteligente que habla muy bien, pero cree que las cosas llegan porque sí. Hay que trabajar seriamente, concentrarse en todo ese tipo de cosas para construir. Entonces, esa es nuestra fórmula. Y de la forma como íbamos estableciendo esa relación, cuando llegamos a gobernar, llegamos con una relación construida con una ciudadanía. Nosotros no le hemos pagado un peso a una sola persona para que vote por nosotros. Puede ser que en México no le paguen a nadie, pero en Colombia sí le pagan a mucha gente y van con cajas escondidas y compran gente y compran líderes porque el que tiene precio se lo encuentran, ¿sí? Y cuando hay ese cinismo y hay esa forma, se establece esa relación,
que está asociada para mí con la corrupción, porque la corrupción entra por la forma como se hacen las campañas electorales. Por ahí entra. Los que pagan para llegar, llegan a pagar o llegan a multiplicar su inversión, llegan a robar. Y están robándoles a las comunidades, están robando las oportunidades. El robo de la corrupción es un robo muy difícil de explicar. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a que el robo es que yo tengo algo y me lo quitan. Y uno se siente violentado y pasa todo esto. Pero el robo de la corrupción es que esta comunidad nunca sabe que tenía, porque aquí hay muchos recursos en México y en Colombia y en muchas partes hemos tenido muchos recursos, pero va a los bolsillos de los corruptos y la comunidad nunca se supo, nunca sabía que podía tener una cantidad de cosas porque no las había visto. Entonces no es el despojo de algo que inmediatamente se pueda ver, sino es el despojo de las oportunidades y esa es la magia, porque después aparecen repartiendo limosnas, porque ese es el sentido, repartiendo pedacitos, siendo tan querido, tan amable, está dando cosas, el doctor me va a dar, y estamos arrodillándose a la gente, y se tienen que arrodillar para tener una posibilidad de que el hijo o la hija estudie en alguna parte o que reciba algo de esa manera, y esa es la corrupción. Por eso es que lo hacen más difícil todavía, porque nadie se da cuenta que le robaron. Usted puede ver ese edificio, no pues un edificio, y dice ese edificio valía tanto y se gastaron el triple, pero la comunidad no sabe, ni entiende que son 10 millones de dólares, ni entiende que tiene 30 y nunca se dio cuenta. Por eso una de las trampas de los corruptos, yo me estoy emocionando, pero una trampa de los corruptos es, esta es la fatalidad, que roben pero que hagan obras. Eso lo saben. Que roben pero que salpiquen, se dice. ¿Que se qué? Que roben pero que salpiquen, es decir, que le llegue a los demás. Bueno, pero que hagan obras es que se vea algo, ¿cierto? Que vean unos, listo. Y porque saben que esa es la expresión física, que es la habitual. O sea, nadie se va a robar un edificio después de que está hecho, se puede caer o otra cosa, pero bueno, Alejandro, estábamos hablando de confianza, la confianza se construye. En cada una de las ocasiones que he estado ahí, la verdad me impacta, es que platicas con la persona que te va llevando en el taxi, que te atiende en el hotel, y hay esta claridad de la sensación de orgullo por lo que ellos han logrado en Medellín. Al menos para mí, hay una claridad de que todos fueron parte de un proceso que transformó esa comunidad. Generalmente llegan siempre a Fajardo, al menos las conversaciones llevan a Fajardo, pero también llevan a que todos formaron parte de eso. Y un poco por lo que estamos viendo en esta ciudad, en este país, me parece que es en esa suma de voluntades donde está el verdadero poder de las grandes transformaciones. ¿Cómo lo lograron que fuera esa suma? Porque al final este pequeño grupito no era suficiente, ¿no? Lo logramos en lo que está diciendo, desde el primer día que empezamos a participar estamos vinculándonos con la gente. Cuento una anécdota que a mí me gusta, me siento orgulloso al contarla. Yo estoy en Medellín y de repente se me acerca una persona y me dice, Fajardo, ¿no te acordás de mí? Hermano, no, contame porque no me acuerdo. Yo nunca le digo a una persona que me acuerdo de ella sin acordarme. Me dice, hombre, vos no te acordás que vos me entregaste un volante en la intersección de aquellas dos calles en el año 2000. Y yo le digo, no, Fajardo, acordate, hombre, que yo te dije a vos, Fajardo, lo que hay que hacer es la educación. Ese es un ejemplo, parece una trivialidad, pero a esa persona nosotros le entregamos un volante cuando nadie nos conocía. Le entregamos el volante, siempre la disposición a escuchar a una persona. Yo vivo en el mundo de la educación, pero él me decía, hombre, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, tenés que darle a la educación. Y ese señor, por la noche, cuando llega a la casa y 15 años después me ve a mí diciendo, la educación es el motor de la transformación. Yo digo educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Dentro de todo esto, pero él le dice a la señora, yo fui el que le dije. Y es cierto, y ahí es cuando todas esas personas después son las que dicen, nosotros somos parte de todo esto. Ahora, nuestra cultura en Antioquia, hay ciertas analogías con Nuevo León, con Monterrey y Medellín, hay otras diferencias, porque nosotros somos, pues dentro del contexto colombiano, somos un pueblo orgulloso. O sea, está orgulloso de la forma de cómo
vivimos en unas montañas tremendas, muy lindas, pero si nos vamos 200 años para atrás, hace 200 años en esas montañas, todavía tenemos problemas, ¿cómo sería hace 200 años? Entonces hay una construcción social de un esfuerzo, de gente emprendedora, echada para adelante, decimos nosotros, todo eso, y somos un pueblo orgulloso. Eso es importante porque cuando uno tiene autoestima, nosotros, nuestros hijos, las cosas pasan más rápido. Si se saben poner las condiciones, los objetivos sociales bien puestos, nuestra comunidad responde más rápido, y eso es muy valioso. La autoestima es muy importante tenerla, es muy fácil pasar a la estupidez cuando hay gente que se empieza a creer especial porque es de algún lugar, pues no, es un estúpido. O sea, nosotros el hecho de que seamos de un lugar no nos hace mejores que otros, pero tenemos cierta identidad que nos permite reconocernos como parte del mundo y responder. Entonces, ese ha sido un espíritu nuestro. Y fíjense ustedes que esto es pues, dramático, porque con todo ese orgullo, pero todo este mundo del narcotráfico entró por Medellín. Nosotros tan orgullosos, pero el mundo del narcotráfico entró por Medellín. Y es nuestro dolor, porque lo que nosotros hemos visto del narcotráfico, que se junta con la ilegalidad, que son una mezcla macabra, ¿sí?, pues nosotros somos altamente responsables, o sea, pasó por nuestros ojos, por nuestra sociedad. Entonces, también doy un ejemplo yo en ese sentido para hablar de Antioquia. En Colombia, México debe tener más. En Colombia solamente tenemos una santa, una, ¿sí? México tiene más santos y santas, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos una sola, es de Antioquia. Nosotros somos los de la santa, pero eso es una caricatura que estoy haciendo. Existe la santa y es de Antioquia, eso no es un chiste. Pero yo creo que el peor ser humano dentro de nuestra historia reciente, que la gente, y ustedes saben quién es y nunca digo su nombre, sí, también de Antioquia. Entonces tenemos la santa y tenemos el peor. Pasan muchas cosas, la sociedad nuestra pasan muchas cosas, pero hay un espíritu y una forma, y eso es muy importante, pero eso se va construyendo, ¿sí? Eso se va construyendo, y en las comunidades se construye cuando la gente siente y descubre que las cosas pueden pasar, que la confianza se puede construir, que nosotros podemos soñar, y eso hace que nos sintamos orgullosos de lo que nosotros somos y hacemos. Pero es muy importante, pues si nosotros no queremos lo nuestro, ¿quién no lo va a querer? Y eso es un poder muchas veces de los otros que dicen, manténgalos allá, que esto es así porque tiene que ser así. Entonces nuestro pueblo es un pueblo, fíjense que nosotros siempre asociamos a México con un pueblo digno en muchos sentidos, pero la historia es una, pero el día de hoy es otro, y querer lo nuestro, quererlo y sentirlo y apropiarse. Pero para eso se necesitan líderes que sean capaces también de mostrar por qué somos capaces y mostrar que las cosas las podemos hacer, que no solamente son sueños, sino que se pueden convertir en realidades. En esa construcción de la confianza, Sergio, una de las preguntas que a mí con frecuencia me hacen en este curso que te platico y a veces en otras circunstancias es, oye, bueno, sí hay algo de entusiasmo para participar, sí hay algo de entusiasmo para entrar en política, en servicio público o simple y sencillamente una construcción pública en cualquier espacio. Pero al final del día te vas a encontrar con un corrupto. Y al final del día ese corrupto va a ser tu adversario o va a ser una persona de la que dependa alguna cosa. Hay esta percepción de que ineludiblemente, más allá de tu relación con tu comunidad, te vas a tener que ensuciar las manos y hacer cosas que mejor no te quieres ni acercar. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque evidentemente este grupo genera un nuevo diálogo con la comunidad, se construye como parte de una comunidad, llega, ocupa espacios de poder y de toma de decisión, pero no llega solo, se inserta en un entorno, en un sistema con el cual, pues desde luego en parte lo tiene que vencer, pero en parte también tiene que dialogar. Cuéntanos un poquito de esta. Sí, yo en Colombia he utilizado y utilizo esta frase a menudo. La corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas o las bandas criminales, que es la expresión del narcotráfico hoy.
¿Por qué? Porque uno, con las guerrillas, Colombia sabe básicamente dónde están, quiénes son, y nosotros hago un paréntesis, estamos a punto de firmar la paz, un pacto de paz en Colombia, al cual nosotros le apostamos con toda la fuerza y vamos a participar para darnos la oportunidad de quitar la violencia como una condición permanente entre nosotros, que se mezcla con muchas de estas cosas. Haciendo ese paréntesis, usted sabe quiénes son, dónde están y cómo son, cómo negocian. O sea, tienen unas cabezas, tienen unas personas que están negociando y que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer en Colombia, y yo espero que podamos y que les cuente aquí muchas cosas que nos pasan ahí. Y lo mismo las bandas criminales, ustedes saben dónde están metidos, están buscando al capo X y todo muy complejo, dificilísimo todo, pero la corrupción no tiene cabeza. La corrupción se mueve en el mundo de la oscuridad y hay de todo tipo, ¿cierto? Hay unos que son la caricatura, pero la capacidad de ese mundo de la corrupción, de estar en las cañerías de la política, en los cuartos oscuros, aparecen unos disfrazados que aparecen, no sé si aquí se utiliza esta expresión, prohombres, gente notable de la sociedad, que uno dice admirable, ¿sí? Y esto es un montaje tremendo, porque saben de leyes. Por eso a mí me decían el otro día, en una entrevista en Antioquia, me decían, bueno, pero ¿cuántos corruptos hay tan educados? Porque nosotros estamos hablando de la educación, que la educación sirve para todas cosas, pero los más corruptos son los más educados, en el sentido de títulos y cosas. Hay una cantidad de ladrones muy bien formados que precisamente han utilizado esa formación, esa capacidad, esa inteligencia para robárselo todo de manera elegante. Entonces, esa corrupción es un problema muy grande pues en México, por supuesto, en Colombia, en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo. Uno de los peligros es, dice, pues que así es en todas partes. Cuando uno dice, así como cuando dicen, bueno, que roben pero que hagan obras, o así es en todas partes, entonces estamos fregados. La palabra fregada no es grosera, qué pena. Por un segundo pensé, estoy diciendo una grosería y me daría pena decirla. Para nosotros no es, por supuesto, ninguna expresión grosera. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues por un segundo pensé, estoy diciendo, qué pena que van a pensar. Entonces, ese mundo no es necesariamente así, y hay gente muy valiosa, en las instituciones del Estado, en servidores públicos. No todos son corruptos, de hecho la gran mayoría no son, lo que ha sido nuestra experiencia. Pero se necesita que las personas que lleguen allá, las cabezas, no sean precisamente quienes llegan a organizar la fiesta, porque es que el que llega arriba, y si ese empieza a organizar para robarse lo público, pues entonces nombra a las personas que le van a ayudar a robar en lo público, y de ahí para abajo todos quedan atrapados. Pero el primer cambio es asociado con quienes creemos que la política se puede hacer de otra manera, y si usted no tiene precio, al que tiene precio se lo encuentran. De eso no tenga la menor duda, tienen todos los recursos, y puede haber unos muy humildes que valen muy poco y unos muy grandes, como los hay, que valen mucho, pero son igualmente corruptos, ¿sí? Y muchas veces se piensa, como tiene plata, pues no tiene que robar, pues muchos de esos son unos grandes ladrones, ¿sí? Y mucho tiene que ver con la desigualdad de nuestra sociedad. Entonces, el punto fundamental de la forma como lo entendemos nosotros es: la forma como se llega al poder determina cómo gobernamos. Si nosotros no pagamos para llegar, y la relación que establecimos cuando llegamos, no tenemos que pagarle a nadie, no hay que darle un puesto a usted, ni unos contratos a usted, ni se tiene que ganar este porcentaje en las obras. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué hay que entregarle un porcentaje de una obra pública que se vaya a hacer en cualquier lugar del planeta a unos señores porque llegaron al poder? Se están robando la plata de las personas humildes, además, que siempre son los que pagan la cuenta de todo esto. Pero eso requiere que quienes estamos acá tengamos una convicción ética con respecto a lo que pasa, a la forma como se hacen las cosas. Entonces, no pagar, llegar y hacer de la transparencia una forma permanente de gobernar. Las palabras transparencia y oscuridad son muy claras. Transparente se ve. Oscuridad no se ve. La corrupción, por supuesto, se mueve en la oscuridad, que tiene muchas formas de hacerse. Pero es una obligación nuestra ponernos los reflectores encima para que se vea. A mí la cantidad de demandas que me ponen, la cantidad de cosas que tengo que responder yo y nuestro gobierno es gigantesca, porque somos una amenaza, porque nosotros estamos diciendo esto, porque lo estamos presentando. Cada cosa la tenemos que explicar. Mire lo que pasó acá, pues tenemos que explicar cómo rendimos cuentas, cómo explicamos. Pero la gran mayoría, mi convicción,
Mi convicción profunda es que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad responde de manera positiva, pero depende de cuáles condiciones, en cuál terreno nos estamos moviendo. Y cuando estos poderes políticos llegan, y esa es su cultura, y ese es el estatus, y eso es lo que vale, pues hace que todo el mundo entre en ese espacio. Ese es el punto. Y hay una parte ahí que acabas de tocar que quisiera también que nos ayudaras a entender mejor. Decía un político español que hacer política es costoso, porque tiene una implicación de que incluso si la haces de manera ejemplar, te van a estar persiguiendo, te van a estar demandando, te van a estar siguiendo, viendo hasta cómo fue que contestaste un mensaje por WhatsApp o si fuiste a Monterrey a decir una palabrota en una conferencia. Hasta eso. Pero es más costoso no hacer política. Platícanos un poco de esa decisión personal, de estar sometido a eso, porque realmente los costos y los retos que implica dedicarle la vida al servicio público, al liderazgo político, son muy altos, particularmente para quien lo quiera hacer como tú. Pero también la alternativa de no participar y alejarse, el costo es monumental también. Como les dije, nosotros llegamos viejos a esto. Como cada uno tiene su historia en el momento en que nos encontramos. Para mí no ha sido un costo, es mi vida. Yo estoy acá con gusto, porque quiero. Es difícil encontrar ciertas cosas y es un mundo mezquino, muy violento en muchos espacios, y usted enfrenta situaciones de esta naturaleza. Yo sé que tengo enfrente una persona que es corrupta, que me está cuestionando, sabiendo quién tengo yo enfrente, y nosotros responderle a esa persona y no caer a decirle, es que usted no me puede hablar a mí porque usted es tal cosa, sino yo le tengo que responder. Eso requiere que nosotros vamos madurando, entendiendo muchas cosas, pero mantener ese camino nuestro, no dejarnos provocar, porque muchas veces empiezan con esto, diga esto, y después diga esto, y es para llevarlo a usted, para ponerlos en la cancha de ellos, porque el objetivo de los corruptos no es que se acabe la corrupción, por supuesto, sino que todos sean iguales. Y si todos son iguales, todo vale, que ese es el gran poder que han tenido en muchas partes. Cuando una sociedad cae donde la corrupción es habitual y esa se convierte en la cultura, pues ahí sí que estamos fregados. Entonces, es difícil ese mundo, pero para mí, por ejemplo, hay gente que dice, es que está prestando servicio militar. No, yo no estoy prestando servicio militar, yo estoy aquí porque quiero. Cuando digo quiero es porque creo profundamente en que nosotros como seres humanos nos podemos transformar. Yo creo, pero por eso es que yo soy un profesor. Y ahí es donde se pega. ¿Usted por qué cree? Porque yo soy un profesor, porque yo creo que las cosas se pueden cambiar en la vida. Creo en la dignidad del espíritu humano. Entonces, es difícil, a mí me dicen, usted podría estar haciendo otra cosa y ganarse mucho más dinero. Le dije, no, yo soy un profesor, yo estoy haciendo lo que más quiero en la vida. Esto es, pues hay esfuerzos, esto en términos familiares es difícil, no poder compartir con la familia, cualquier tipo de cosas, pues por supuesto que genera dificultades, pero es lo más emocionante. Yo no ando quejándome. Nos toca enfrentar algunas cosas de esa naturaleza, pero esto es muy emocionante. Ver cambiar el mundo, ver, y yo estar en Monterrey hablando de estas cosas, ¿a qué horas me iba a imaginar yo que iba a estar en Monterrey contándoles a ustedes esta historia? Entonces, tiene costos, pero después de todo, valió la pena. Adelante, perdón, nada más una reflexión que nos platicas la decisión de hacer política, ¿no? Y de sí. Cómo construiste brevemente nos las platicaste. Pero también te he escuchado esta reflexión de la obligación de todos, y sobre todo los más educados, los más favorecidos, de actuar en lo público, de actuar activamente en lo público. ¿Nos puedes compartir un poco esa reflexión? Actuar en lo público es pues ser ciudadano. O sea, no todas las personas pensamos igual, no todos tenemos la vocación. El hecho de que escoja su camino está bien, pues eso es lo que queremos en una sociedad democrática, que puede ser una cosa, podemos ser otra,
Pero ser ciudadano significa ser conscientes de que vivimos en una sociedad y que tenemos unas responsabilidades con las otras personas. Y una de esas responsabilidades que nosotros tenemos, pero es por supuesto a quienes escogemos para que hagan parte de la toma de decisiones más importantes que nos afectan la vida a nosotros. Lograr eso, lograr explicarle a la ciudadanía, lograr establecer una relación donde cada persona sea consciente de su valor como ser humano, de su importancia como ser humano y su capacidad de interactuar como ser humano, pues es un reto pedagógico, es una forma de explicarlo, es una forma de hacerlo y por supuesto pues nosotros necesitamos construir ciudadanía, que significa personas que viven en ese mundo. Por eso es tan difícil muchas veces cuando está la violencia, ¿cuál es el poder de un violento? Nosotros somos expertos en violencia. Yo no quisiera no estar nunca en mi vida hablando de esto, pero el poder de los violentos, el que tiene un arma, el que tiene, es el miedo, es el miedo. Y el miedo que hace con una comunidad, la fragmenta. Cada quien, entonces fíjese que la vida se convierte en sobrevivir. Nosotros vivimos momentos muy amargos diciendo, no, ¿qué va a pasar mañana? Cuando está uno en la casa y dice que mi hijo o mi hija pueda volver a la casa, que salga y se despida y que haya una incertidumbre en la vida de que le pueda pasar algo a esa persona, mucho más alta de lo que por supuesto nos puede pasar a todos en cualquier momento. Pero que uno vive en una sociedad donde la probabilidad de que le pase algo a mi hijo o mi hija en mi casa cuando me despido es alta, pues es una calamidad para una sociedad. Y entonces estamos sobreviviendo. Y el sentido de vivir en una democracia es que podamos vivir, que podamos ser ciudadanos, que podamos escoger, que podamos disentir, que puedan pasar tantas cosas. Pero ese poder de los violentos es, nos fragmentan, nos hacen, nos someten, nos quitan la capacidad de soñar, sino mañana qué, y así a quién se transforma, porque estamos sobreviviendo. Entonces, todo eso que pasa allí, en las comunidades aparece una gente extraordinaria. Nosotros hemos tenido una cantidad de personas maravillosas, pero ese reto es muy grande y por eso en las intervenciones que nosotros hicimos en la ciudad de Medellín, nosotros sabiendo cuál es el poder de los violentos, el miedo, la fragmentación, la destrucción de ciudadanía, pues lo que nosotros hicimos en muchos espacios era, vamos a construir los nuevos espacios públicos. El construir un espacio público en Medellín, en el momento que lo construimos, es muy distinto a construir el mismo espacio público en Monterrey o en París o en Lima. Era un espacio público para encontrarnos, pero ¿por qué estamos haciendo ese espacio público? Estamos haciendo un espacio público para vencer el miedo, porque en lo público es donde nos podemos encontrar. Para nosotros los espacios públicos no eran, y eso pues hace parte nada diferente a responder en contra de la violencia, para encontrarnos, para que la gente se pueda acercar. Entonces es un espacio donde si usted tiene miedo, pero nos juntamos varias personas, nos empezamos a quitar ese miedo. Y cuando se empieza a participar, la gente empieza a salir de cada uno de su espacio. Y si a eso poníamos nosotros como condición, lo más bello para los más humildes, que es un mensaje muy poderoso, de dignidad, porque muchas veces se pensaba, bueno, cualquier cosa que les ponga, pues como no tiene nada, cualquier cosa es ganancia. Y no faltaba quien dice, no, pues esto es cemento. Le dije, cemento, dignidad. Que el edificio más hermoso de la ciudad de Medellín esté en un lugar donde no entraba un alma y es un espacio público y es un parque biblioteca y está tal cosa, es un mensaje de la capacidad de la gente. Nos podemos transformar y ahí entra la educación entendida como proyecto urbano. Si no fuera por eso, no estaría pasando todo esto. Dignidad y luchar contra el miedo y encontrarnos con una comunidad que va participando en cada espacio. Entonces eso es, uno pega todas esas cosas y es donde se van dando las transformaciones. Entonces lo puede hacer cualquiera. Y a mí muchas veces me dicen, no, hombre, lo que ustedes hicieron en Medellín, en Antioquia, ¿cómo lo hacemos acá? La fórmula no es haga esto, la fórmula es lo que hemos discutido, qué significa acercarse a las comunidades, qué significa dignidad, qué significa entender los problemas, qué significa participar, de qué manera se llega. A veces que la gente me dice, yo voy a hacer un parque así o voy a hacer esto, y yo digo, bueno, pues no sé qué problema ir a resolver, pero lo bueno de todo esto, doctor Todd, es que yo siempre me digo, pues que hagan una escuela en alguna parte del mundo, nunca le ha hecho daño a nadie, entonces que hagan escuelas, puede que no se resuelva el problema, pero estoy seguro que donde hay una escuela, la humanidad está avanzando, está haciendo un centro de cultura, tal cosa, pues vamos a avanzar, nadie pierde. Si fuera otra cosa, pues yo ya me preocuparía, pero el sentido es ese,
que lo que nosotros soñamos, que lo que hacemos, entienda bien los problemas. Hay que entender los problemas que estamos resolviendo. ¿Cuál es el problema de Monterrey? ¿Es la violencia? ¿Es la movilidad? ¿Son los servicios públicos? ¿Cuáles son? Para nosotros los problemas, y siguen siendo, son las desigualdades, la violencia y la cultura de la ilegalidad. En Medellín hay que mejorar la movilidad, pero para mí no es un proyecto político mejorar, pues la movilidad hay que mejorarla, por supuesto, pero uno decir, yo voy a hacer esto para mejorar la movilidad, para mí, nosotros estamos para transformar las mentalidades, esa es la política, transformar nuestra cultura. Entonces pasan todas estas cosas, por eso es tan emocionante, es muy emocionante. Ahora hay que hacer las cosas, hay que hacerlas pronto, hay que hacerlas de manera transparente, que la gente diga, vea, que se puede hacer. Entonces... Fíjate, Sergio, que Monterrey es una comunidad, yo no soy de aquí, he estado conociendo mucho más ahora, pero es una comunidad... Yo ahora soy de aquí. Bueno, ya somos de aquí los dos. Bueno. Es una comunidad realmente fascinante, orgullosa, como lo dices tú, hablando de Medellín también, orgullosa por su capacidad de transformación. De hecho, la primera vez que vine a una reunión ya de planeación, ya como parte del Tecnológico de Monterrey, me recibieron con una calcomanía que todavía tengo en mi pantalla de mi computadora, que dice, creemos que todo puede cambiar. Y tan creemos que todo puede cambiar que le cambiamos el nombre a nuestra escuela para que trajera ese sentido de transformación de lo público como su misión y su aspiración. Y creo que es muy emocionante cuando los proyectos avanzan. Y es muy emocionante cuando una misión, una visión va avanzando y hay una organización que cambia y vamos avanzando y se van viendo los logros en la forma en la que las personas se relacionan. Pero también nos enfrentamos con frecuencia a que las cosas no avanzan, a que fracasamos, a que incluso en política no se sigue avanzando con el proyecto, entra otro partido, entra otro gobierno, entra otra persona y se cae algún proyecto que se estaba generando. Dime en tu experiencia, si nos quieres compartir esos episodios en los cuales pues creemos que todo puede cambiar, pero no se logran los avances. Y después de esta, que es mi última pregunta, vamos a tener espacio para unas cuantas preguntas del público también para abrir más el diálogo. Nosotros, como les digo, y ya lo he dicho en varias oportunidades, cada quien tiene un camino, cada movimiento tiene un camino y es su historia. Y podemos aprender de otros como nosotros hemos hecho, hemos aprendido de mucha gente. Y es injusto pensar algo distinto. Hemos aprendido de muchas personas, de muchas experiencias por muchas partes. Nos atrevimos. No nos pusimos de antemano los problemas, sino esto es lo que nosotros queremos y fuimos capaces de diseñar los caminos para hacerlo. Si hubiéramos llegado al poder, cuando yo fui alcalde de Medellín y el equipo nuestro, como les decía, éramos viejos en el sentido que teníamos una experiencia, pero yo nunca había tenido un cargo público en mi vida, yo nunca había firmado un contrato distinto al que había firmado en la universidad como profesor, yo no tenía abogado. ¿A qué horas va a andar yo con un profesor con un abogado al lado? ¿Para qué? Pues puede tener amigos abogados, pero ese es otro problema. Pero nosotros llegamos allá y nunca nos pudimos preguntar, vamos a hacer esto es fácil o difícil, ¿se puede o no se puede? Si preguntamos, no estaba yo aquí hoy. Pero nosotros dijimos, vamos a hacer esto, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y desplegamos con todas las personas que estaban dentro de la administración, porque hay una carrera administrativa, y sacamos lo mejor de las personas. Pero usted tiene que crear las condiciones para que las cosas puedan pasar. Entonces, establecimos una relación donde esas personas que estaban allá desde hace tanto tiempo, que seguramente hubieran pensado esto es imposible, nosotros nunca mencionamos la palabra imposible, sino cómo puede participar, cómo vamos a hacer, mire lo que podemos hacer, involucramos a las personas y empezamos a hacer muchas cosas. Hay frustraciones, por supuesto, en el camino, dificultades que tenemos que enfrentar, pero con la ingenuidad como motor, la ingenuidad en el sentido de decir, nos vamos a tragar el mundo, es que nosotros estamos haciendo esto. Nunca paramos a pensar que era tan difícil, muchas cosas son muy difíciles, son complejas, pero el mensaje siempre es, nosotros somos capaces de hacerlo.
Entonces no me pongas a hablar ahora de las dificultades, que las hemos tenido, por supuesto, pues tengo una cantidad de canas ya, pero somos capaces de superar la mayoría de los problemas. Ahora, hay que tener un equipo de gente muy buena. Eso uno solo no lo hace, sino la gente que nosotros tuvimos, la mezcla de personas. Pero no había ninguno allá porque estaba obedeciendo a un proyecto particular que no era ahí. Cuando nosotros nos sentábamos en esa mesa, todos estábamos poniendo, yo pongo mi vida aquí, y todos poníamos nuestras vidas ahí. No era que este está aquí sentado porque representa a X persona que tiene otros intereses y que está trabajando para esos, sino que estábamos trabajando para nuestros sueños. Y eso marca una diferencia por esa forma de articularnos. Entonces, yo creo que eso funciona. Eso no es tan fácil como decir, ¿cómo es que un dicho que tenemos nosotros en Colombia, soplar y hacer botellas? Esa frase aquí se dice. Bueno, voy a tener que ir a aprender más dichos de acá. Bien, tenemos un espacio para preguntas del público. Les voy a pedir paciencia porque nos tenemos que organizar bien. Si nos ayudas con el micrófono, aquí adelante. María Aurora Mota, directora de una organización de aquí de Monterrey. Me parece que la cultura de la legalidad se enfrenta con el consumo de las drogas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La cultura de la legalidad es la forma que nosotros como personas nos relacionamos en una sociedad, que hay unas normas que respetamos, que interiorizamos y sobre esas nos movemos. Ahora, las drogas son un caso particular que afecta a la estructura de una sociedad y que presenta pues unas dificultades muy grandes. Tengo entendido que aquí en México, por ejemplo, están discutiendo ahora acerca de el eventual uso medicinal de la marihuana. Nosotros en Colombia ya lo aprobamos. Y el tema de las drogas es un tema mundial que tiene una cantidad de condiciones. Algunas personas pensamos que una buena forma de enfrentar ese problema, pero esto requiere un recorrido, es la legalización de muchas de estas drogas, ¿cierto? Yo personalmente creo en eso, pero la cultura de la ilegalidad de las drogas no está por el consumo de drogas, sino por el poder que tienen los recursos de las drogas y la forma como entra una cantidad de dinero que permite comprar al que tiene precio. El punto fundamental es el que tiene precio se lo encuentran, y el precio significa cuánto es la oferta que hay que hacerle para cambiar o llevarlo a un comportamiento particular. Y esa es parte de la cultura de la ilegalidad. Las drogas nos aumentan el problema, nos crean unas condiciones, facilitan el aumento de la corrupción. Y, por ejemplo, yo decía que el lunes vi un periódico acá y las 7 primeras páginas eran narcotráfico y corrupción. Y muchos de esos casos van juntos, porque aparecen en este caso que tenía unos policías, había unos políticos implicados y todos empiezan a ser parte de lo mismo. Entonces las drogas facilitan las interacciones de los ilegales y se van formando unos núcleos más duros. Pero la cultura de la ilegalidad existe independientemente de eso. Gracias. Tomamos una o dos por acá. Allá están. Adelante. Hola, buenas tardes nuevamente, señor Fajardo. Mi nombre es Azucena, soy egresada de la Universidad Metropolitana en Educación. Precisamente por eso me interesa demasiado el tema. Mi pregunta es más bien pedirle un consejo, yo como licenciada en Educación, cómo ayudar a mis alumnos a perder el miedo, a enfrentarse, porque, bueno, uno les brinda el conocimiento, pero ellos ya tienen su cultura, sus valores que escasamente le proporcionan sus padres. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo convencer yo a mis alumnos de que pierdan ese miedo? ¿Cómo hacerlos que recuperen esa esperanza? Colega, mira, yo no creo que haya una fórmula, pero porque muchas veces a los maestros se nos piden muchas cosas. Tenemos que enseñar bien matemáticas, que ya es un problema. Y fuera de eso tenemos que formar ciudadanos. Para muchos maestros, maestras, con muchos chicos o chicas hacen el papel de la familia. O sea, lo que se nos exige a nosotros o que se espera de nosotros es muchísimo. ¿Y tú eres maestra de qué? Yo ahorita estoy trabajando por mi cuenta como asesora, pero tengo
experiencia en secundaria y en primaria, entonces por eso Por mi eso. preocupación. Entonces, nosotros estamos diciendo, bueno, son claves, son los maestros, las maestras, para formar a nuestros chicos para que les vaya bien en la vida. Entonces, digamos de matemáticas. Entonces, usted como maestro, pues necesitamos que enseñe bien matemáticas. Ya es un problema. Incorpore las tecnologías, que relacione las matemáticas con la vida diaria, explique todo esto, son 40 en un salón de clases, hay tal cosa, y ese maestro tiene que hacer todo y fuera de eso usted tiene que convertir en ciudadanos y tiene que hacer un montón de cosas. Es muy difícil la vida de nosotros cuando hay todas esas demandas, pero en ese espacio, sí, estoy hablando en ese espacio más directo, yo creo que el punto fundamental es que cuando se aprende, se descubre, y si uno logra mantener vigente ese placer de descubrir, de encontrar que las cosas pueden pasar, si eso hace parte de la educación, y eso puede ser en matemáticas, en historia o en cualquier materia que se esté estudiando, eso ya hace que los chicos y las chicas puedan pensar que el mundo se puede cambiar. O sea, ahí está adentro. Yo no tengo la menor duda y yo creo profundamente y por eso es extraordinario. Si ustedes recuerdan en la vida, si ustedes hacen un recuento y piensan de qué maestro o de qué maestra se acuerdan, y uno se va a acordar de uno que quería esa materia, puede alguno porque era muy bravo, pero no estoy hablando en esos sentidos, estoy hablando es de que ustedes decían, yo me acuerdo de Don Omar, la forma como él quería la materia, la forma como uno sentía, que uno sienta, es que es muy importante que le vean a usted enfrente y dice, te siente. Entonces, si uno, vuelvo a lo que dije ahora, si usted se encuentra con un maestro que siente y dice, esto tiene que ser muy bueno, porque cuando uno siente y lo está expresando y lo está mostrando, llama la atención. Dice, porque es que todos queremos tener emoción, pasión, eso es algo muy maravilloso, la pasión en las personas, en la vida. Por eso, en la expresión del arte y la cultura hay un valor tan profundo para nuestra sociedad, porque un artista que está allá, nadie es artista por obligación, pues habrá casos, pero ese sentirlo es muy importante. Y en el salón de clase, cuando se siente y cuando se va llevando la mano y se va permitiendo que se descubra y pasa, ese estudiante ya está formado en muchos aspectos. Y pues creo yo, en eso creo profundamente. Hay un montón de actividades ya formalmente en la escuela, cómo se reúnen, cómo se articulan con esto, con los padres de familia, en fin. Pero si estuviera hablando solamente en el salón de clase, un maestro de matemáticas, ¿qué puede hacer para cambiar el mundo? Es, ¿cómo explica eso? ¿Cómo da el placer de descubrir, el placer de que, y cómo por eso tenemos que sacar lo mejor de cada persona? Un maestro tiene que saber cómo interpreta las diferencias entre las personas y a cada uno de nosotros, a cada estudiante le va encontrando un camino, le va diseñando un camino. Eso es un lío, porque son muchos y tenemos que construirlo. Pero ese proceso, yo creo con mi total convicción que es un proceso liberador y que transforma a las personas. Yo creo eso. Muchas gracias y yo también lo creo y gracias por confirmar mi pensamiento. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Arturo Estrada, yo soy estudiante de maestría en ciencias y bueno, yo creo que una persona muchas veces se define por la perspectiva con que ve el mundo y en este caso en particular, que usted tiene una perspectiva de dos áreas tal vez un poco alejadas, que es las matemáticas y la política, mi pregunta es, ¿cómo ve el mundo? ¿Cuál es su perspectiva ante él? Sencillo, profesor. ¿Cómo veo el mundo? Yo lo veo como un matemático, desde el matemático. Ahora, el área mía dentro de las matemáticas es la lógica matemática. Yo nunca en mi vida hice nada aplicado. Sí, pues no les había contado esa parte, porque la gente dice, no, usted debe ser muy bueno para los números, pues, pero mi mundo, el mío, en el mundo de la matemática es la lógica matemática y el mundo en el que yo habitaba era el del infinito, o sea, de ahí para adelante empezaba la cosa. O sea, nada que ver con sumar montones y todo ese tipo de cosas que mucha gente piensa, ¿cierto? Pero acercarse al mundo desde esa perspectiva es tener ideales, creer que las cosas pasan. Yo, como lo dije anteriormente, yo creo profundamente en la dignidad del espíritu humano, yo creo profundamente en el valor del conocimiento y la forma de que sea parte del equipaje de nosotros para ser libres. Esa es la forma como yo me relaciono, pero creo en la igualdad como condición, porque cada persona tiene su valor. Ser un profesor uno tiene que ser capaz de reconocer esas diferencias entre las personas. Cuando yo les contaba
ser profesor universitario, por ejemplo, ser profesor siempre nos hace jóvenes, porque nosotros cuando estamos en la universidad o igual en el colegio, yo nunca he estado en el colegio, cuando estamos en la universidad siempre estamos recibiendo estudiantes de la misma edad, dentro de un rango. Nosotros vamos envejeciendo, pero los estudiantes van permaneciendo. Yo te veo a ti con el pelo morado. Hace tantos años no había nadie de pelo morado en clases, pero esa sonrisa estaba en mi clase hace 20 años, hace 30 años estaba esa sonrisa, que es esa parte de ser joven. Entonces, ser profesor tiene que ver con eso de ser joven siempre. Esa es una trampa que nosotros hacemos, trampa entre comillas. Nosotros, con toda la cantidad de estudiantes que tenemos, a través que van pasando, nos van entregando a nosotros el elixir de la eterna juventud y la posibilidad de creer en las cosas. Eso es lo que yo pienso del mundo. Ahora, ya después en términos formales de áreas del mundo y todo eso, pero yo creo que el mundo se puede cambiar, que nosotros, que el ser humano significa hablar de dignidad, de transformar, de que las cosas pueden pasar. Ahora, uno va viendo, pasa el tiempo y va viendo tantas calamidades. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que íbamos a estar en las circunstancias que vemos hoy con respecto a la violencia en el mundo? Pero sigo creyendo en el espíritu humano y que las cosas se pueden hacer y nosotros las podemos hacer. Gracias. ¿Dónde está el otro Hola, micrófono? mi ¿Dónde nombre estás? es Roberta Morales, soy una estudiante de arquitectura de la Universidad de Monterrey y quería saber cómo lograste que los cambios urbanos que implementaste sean aceptados por la comunidad y no sean una gran infraestructura que fue puesta sin su decisión o opinión. Ese punto es muy importante y es no solamente para los cambios urbanos, sino para toda actividad, cómo participa la comunidad y cómo la comunidad se transforma para ser parte de todo esto. Y ese es una clave. Yo soy hijo de un arquitecto, mi papá ya falleció, me encanta la arquitectura, aquí estoy viendo los edificios y me parece emocionante ver edificios, a mí me encanta y veo una arquitectura muy linda en muchos espacios, pero este es un proyecto político, no es un proyecto arquitectónico, esto no es de arquitectos, esto es de políticos en el sentido que estamos transformando las comunidades y las mentalidades. Entonces, ¿cómo logra uno incorporar? Ya les decía, por ejemplo, nosotros cuando empezamos en Medellín sabemos que vamos a transformar el espacio público y nuestra expresión, nuestra primera decisión tiene que ver para luchar contra el miedo de los violentos, para encontrarnos, pero quienes llegan allá son comunidades que han tenido miedo. Claro, pero... Y sabemos que donde hemos tenido la violencia le vamos a cambiar la piel a esos espacios que están manchados por la violencia en tantos lugares, nosotros vamos a construir un lugar de una manera diferente. ¿Y cómo hacemos para que esa comunidad, desde el comienzo, pero nosotros ya lo empezamos, porque cuando hicimos la campaña estábamos caminando por allá con esa comunidad y establecimos una relación directa? Eso no es que me vieron a mí por primera vez acá o nos vieron a nosotros, sino que ya habíamos caminado. Nosotros ya teníamos la ciudad en la piel, nosotros todos. Entonces la teníamos en la piel, tenemos la convicción política, tenemos ese conocimiento y sabemos, la primera forma en que la comunidad empiece a participar es cuando empieza a ser consciente de lo que estamos hablando, de lo que estamos proponiendo, y nosotros nos tomamos el trabajo de explicarlo. Entonces la gente empieza a entender y cuando llegamos al poder, lo primero que hay es toda la participación de la comunidad para lo que vamos a construir. Eso se llama taller de imaginarios. Aquí hay varias personas de Medellín, o algunos de ustedes han intercambiado con Medellín, han venido y entonces se empieza a construir ese taller de imaginarios, la comunidad empieza a participar y de esa forma se va involucrando. Entonces, el arquitecto o la arquitecta en ese momento, quienes están ahí, son componentes de un grupo que se acercó a la comunidad de una manera muy diferente. Y cuando pasan las cosas, pues son una expresión sublime, y esa es una de esas cosas extraordinarias de la arquitectura, y es la belleza física como parte de lo que significa la esencia de las personas, de nosotros como seres humanos. Pero esa belleza física o esa construcción física representa a la comunidad. Cuando está allá, ya hemos recorrido mucho para que la comunidad fuera parte. Les voy a dar un ejemplo. En Antioquia, Medellín es la capital, un área metropolitana, y nos vamos para los municipios, que hay de todo tipo. En Antioquia está el mar, están las montañas, los ríos, es una geografía muy especial. Y cuando hacíamos la campaña,
A mí me decían, Fajardo, lo que hiciste en Medellín, hacelo en toda Antioquia. Nosotros hicimos en Medellín los parques biblioteca, un montón de cosas contundentes. ¿Y cómo hacemos en un pueblo que tiene 15.000 habitantes lo que hicimos en Medellín? ¿Cómo llevamos el sentido de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura? Como parte de la transformación, pueblitos lejanos, agobiados por la violencia en muchos espacios, ¿sí? ¿Y cómo llegamos nosotros? Entonces nos propusimos de esta manera. Vamos a construir, Antioquia tiene 125 municipios. Vamos a construir 40 parques educativos. Definimos el concepto de parque educativo. Es un espacio muy lindo siempre, tiene que ser muy lindo. Y lindo tiene contexto, tiene lugares y todas estas cosas. Pero es un sitio para encontrarse, para darle sentido a la calidad de la educación, para hablar de emprendimiento, que es una palabra tan común en el TEC, emprendimiento, innovación, cultura, tecnología, para ser parte del mundo. En pueblos que no se imaginaban eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Un concurso. ¿Y el concurso en qué consiste? Tiene 3 condiciones. Lo primero, se postulan los municipios, el alcalde tiene que trabajar con la comunidad para ir a presentar la propuesta del municipio, no es la del alcalde, sino del municipio. Mire qué es lo que pasa. Entonces, lo primero, el municipio tiene que entregar y aportar el lote donde se va a construir. Entonces, tienen que pensar, en muchos municipios dice, ¿y este lote por qué es importante? La calificación va a ser sobre 3 componentes, el lote. En muchas partes de nuestro territorio lo que hay es tierra. En Medellín no hay, pero por fuera hay montones. Entonces no es poner un lote cualquiera, sino se obliga a pensar, ¿y este lote por qué dentro de este municipio qué papel juega? La mayoría de los municipios está en la plaza central y el resto ahí creció de alguna manera. Entonces dice, este lote por esta razón. Segunda componente, ¿cuál es el proyecto educativo del municipio? Yo estoy seguro, bueno, no debería ser tan arriesgado, pero yo sospecho que la mayoría de los municipios, incluyendo las ciudades más importantes de México, allá los gobernantes no saben qué es lo que está pasando con la educación, cómo les va a la gente, cuál es el proyecto educativo. Estoy seguro que la mayoría no sabe. Si usted va a un pueblo de Nuevo León y le pregunta cómo les fue en las pruebas de Estado en matemáticas, le aseguro que no hay un alcalde que le diga, nosotros estamos débiles en matemáticas, que es una de las competencias básicas, utilizo matemáticas para hablar del mío. Entonces, cada municipio tiene que pensar el proyecto educativo. ¿Qué pasa allí? Inmediatamente tienen que participar las maestras, los maestros, los rectores de los colegios. Habitualmente, yo no sé cómo sea acá, pero muchas veces en nosotros está el alcalde, allá están en este grupo y no tienen ni qué hablar. Pues tienen que participar juntos y pensar cuál es el proyecto educativo nuestro y empiezan a participar personas de otros sectores y empiezan a discutir cuál es el proyecto educativo. Tienen que presentarlo. Y tercera componente es cómo participa la comunidad, cómo la comunidad entiende que se está participando por un parque educativo. Entonces, fíjate lo que ocurre. Cuando nosotros hacemos, este es un buen ejemplo para contarle a ustedes programas especiales, cómo se hacen las cosas. Recuerden todo lo que yo he dicho, participa la comunidad, todo lo que hemos hablado, pues aquí lo vamos a expresar, ya estamos gobernando y lo vamos a poner. Entonces, empieza y se desata todo un proceso, pues es una competencia. Pero es la primera vez, yo me atrevo a decirlo así, que en esas comunidades sienten que están tratando de ganarse algo todos, nos vamos a ganar un parque educativo. Eso empieza entonces a generar una cantidad de cosas. Los maestros entonces, que por lo general en Colombia no aparecen para nada porque estamos en una sociedad que está dedicada a la violencia, a la ilegalidad, siempre estamos hablando de los violentos, de los ilegales, son los protagonistas en tantas partes, los maestros, las maestras, no hay tiempo para eso. Empiezan a participar, entonces empiezan a discutir, empiezan a diseñar. Entonces yo llegaba, por ejemplo, a un colegio, todos los niños, las niñas del pueblo me estaban esperando. Y hacían coplas, canciones, obras de teatro, dibujos, para pensar en el parque educativo. Y eso se presentaba al gobierno departamental, pero nosotros no lo juzgábamos si no teníamos un jurado externo. Que la gente creía en todo esto. Ríase lo que armamos. Entonces llegaban en buses especiales, se disfrazaban, se tomaron la Secretaría de Educación, pero era con las propuestas, todo esto. Pero lo que estamos logrando es que toda una comunidad empiece a pensar que nos vamos a ganar algo. Armamos un problema grandísimo, porque cuando dijimos los primeros 40, produjimos una alegría
en todos esos que se lo ganaron. Entonces los niños por primera vez del colegio ganamos el parque educativo, pero donde no ganaron, ríase el problema. Entonces me decían, pero que todos tengan parques educativos. Logramos conseguir aumentar a 80 parques educativos y hacer otra vez la convocatoria. Desde ahí ya la comunidad estaba participando. Entonces viene el arquitecto, la arquitecta, lo escogemos de una manera especial. Y ese arquitecto o arquitecta tiene que ir al pueblo y tiene que interactuar con ellos y reunirse con esas comunidades y hacer talleres y escuchar y entender del pueblo. El arquitecto no era de ahí, pero tenía que llegar a ese espacio y empezar a entender todo el pueblo, entender su cultura. Eso es una parte muy emocionante para un arquitecto o arquitecta, ser capaz de entender qué está pasando allá, cuáles son los valores de un pueblo que no tienen nada que ver con los de Medellín. Y entonces se va participando y se diseña. Y entonces, ¿cómo participan en la construcción? Entonces hacemos la junta del parque. Pero entonces los empresarios, en unos pueblitos, pues empresarios no son de Cemex, de la tienda, el señor dueño de la tienda, pues participa y la maestra está allá y siempre hay unos maestros, unas maestras que son los que se echan al hombro todo y vamos a participar. ¿Y qué desatamos? Una participación. Se va construyendo. Por ejemplo, entonces el nombre, todos los nombres posibles del mundo están allá. Pero ¿cómo participa la comunidad para escoger el nombre? Entonces había un proceso de votación, de selección. En unas partes el alcalde quería poner el nombre y entonces se veía el malestar de la comunidad. Entonces, por ejemplo, les digo un nombre, un pueblito que se llama Uramita, muy pequeñito, 5.000 habitantes, se ganó el parque educativo. Entonces iban a poner el nombre y dijeron, el nombre del parque educativo de Uramita es Utimec. Utimec. Yo dije, debía ser un cacique que vivía por acá, cacique Utimec, y lo conocen en el pueblo y lo pusieron Utimec en honor al cacique, Montezuma de Uramita. Pues no, ¿sabe qué significa Utimec? Uramita, tierra de mentes creativas. Eso es lo que significa Uramita. En un pueblito, en una carretera por allá de 5.000 personas, que sean capaces de, alguien se le ocurra decir Utimec. Pues eso es lo que significa en ese pueblo el parque educativo y se ganó el premio. Todo eso es participación de la comunidad y estamos cambiando la mentalidad, es un lío. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo se participa en la construcción? ¿Cuál es la veeduría ciudadana para que lo hagan bien? Eso es un problema gigantesco en el que nos metimos, pero un buen problema, porque no tenían títulos de propiedad. El suelo en ese municipio no hay. Aquí en Monterrey seguro que saben cómo son los suelos, más o menos en todas partes. Váyase para un pueblito bien lejano para ver qué suelos son. En fin, todo lo que usted pueda creer, pero así participa la comunidad. Y el arquitecto, la arquitecta, pues fue parte de todo eso. ¿Qué pasó con muchos municipios? Pues esos arquitectos que fueron escogidos terminaron diseñando el plan de ordenamiento territorial del municipio gratis, además, porque no era pues sino empezaron porque empieza a decir, pero hagamos acá esto, conectemos con estos espacios públicos, generemos esta centralidad, esta movilidad. Aquí tiene la quebrada, porque estamos en el sector rural, la quebrada puede tener esto. Y muchos arquitectos terminaron diseñando con esos municipios, diseñando otras actividades, ayudando que en ese municipio se diera eso. Así lo hicimos. El punto siempre es, va a hacerlo, dice, ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde está la educación? ¿Qué se está aprendiendo acá? ¿Cómo se transforma? Esa es la fórmula. Y lo primero para hacer las cosas es, haga la pregunta. Bueno, yo estoy hablando mucho, pero doy otro ejemplo. Yo recuerdo lo siguiente. A mí llegaron, estoy hablando, porque pues que la parte emocionante es que yo estaba ahí, en todo esto. Entonces me acuerdo que me dicen, llegamos y íbamos a hacer una campaña publicitaria para un tema. Y una secretaria, una mujer muy buena de nuestro equipo, llegó pues con su publicista y empieza a sacar una campaña muy lindo porque se presenta muy bien y ahora hay una cantidad de herramientas pues para mostrar las cosas pues que para mí sí no dejan de ser novedosas. Y termina la campaña y le pregunto yo al publicista, así hablamos nosotros, ¿vos me has oído hablar a mí alguna vez? Me dice, no, nunca. ¿Vos sabés qué es lo que hacemos nosotros acá? No. Le dije, bueno, calma. Esta campaña la podría haber hecho la anterior alcaldía. Me dijo, sí. Entonces le dije, esta no es la campaña de nosotros. Porque nosotros representamos otra cosa, porque nosotros tenemos otro espíritu, ¿sí? Y lo que quiero decir en todo esto es
que uno tiene que tener una identidad, una forma de acercarse a los temas. Esa identidad tiene que tener una visión de sociedad. Nosotros teníamos una forma y tenemos una forma de hablar de la educación y de ponerlo y de soñarnos una sociedad que estoy bien, cuando tú me preguntabas por el mundo, nosotros sí nos lo imaginamos y pensamos de esa manera. Y en todo lo que hacemos tiene que estar esa marca. Cuando uno tiene esa visión, cuando tiene un proyecto de sociedad, cuando sabe para a dónde vamos, pues las cosas pasan. Pero una de esas componentes siempre será que la comunidad participe. Y es muy emocionante y para arquitectos es un proyecto muy emocionante, esa es esa mejor palabra, porque están participando en una transformación social. Lo tiene que ser muy lindo, muy especial, muy bien diseñado. O sea, nosotros no vamos a diseñar cualquier tontería porque muy bien diseñado, pero está ahí por la política y no por la estética. Y la estética entra a ser parte de la política. No es la condición, sino empieza a ser, pues la condición inicial, sino que empieza a ser. Y eso es muy bonito. Es muy emocionante escucharte hablar así de la política, Sergio. Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé quién tiene el micrófono. Hola, soy José Degollados, cofundador de una empresa con enfoque en la educación. Y creo que uno de los factores más importantes que detienen la participación ciudadana es el miedo. Y tengo una pregunta con respecto a esto. Es ¿cómo se puede lidiar con la corrupción ante situaciones de amenaza? Pueden ser personales o pues, familiares o algo de ese tipo. Muchas veces uno dice, lo que pasa es que si yo no hago esto, pues yo no voy a tener trabajo y entonces mi empresa se va a quebrar y entonces me van a estigmatizar. Lo que nosotros tenemos que crear es condiciones para que eso no sea cada persona sintiendo eso, porque sobre cada uno pues va a ser un poder muy grande. Yo siempre le diría, nunca lo acepte. Muchas de las cosas que se nos dicen es, bueno, denuncie. Eso es muy difícil porque ir a denunciar, y denunciamos ¿dónde? En un sistema de justicia que está infiltrado en algunas partes por esas mismas personas. Entonces, a nosotros nos tocó, viene un señor, me dice, mire, me dijeron esto en tal parte, le digo, vámonos para la fiscalía ya a denunciar. Bueno, pero a mí me da miedo porque si yo denuncio y después, entonces la gente dice, y aquí no va a pasar nada, y después se demora la investigación tantos años y todas esas cosas, entonces está indefensa las personas. Lo que nosotros tenemos que crear desde la política y lo público es una condición para que la gente no esté sola enfrentando esto, que es imposible, pues da miedo y mucha gente pues no son héroes en el sentido de hacerlo público y pasar todas las cosas, pero yo siempre diría, no lo acepte, ¿cierto? Repito, fíjense la condición que nos pese. Yo le digo no lo acepte y me dice, entonces yo digo que no y nunca en la vida voy a conseguir trabajo y entonces ¿de qué vivo yo? Esos son unos dilemas permanentes en muchos espacios. Romper ese dilema se rompe con gobiernos que no atienden eso, que no tienen precio y buscar nosotros que nuestra ciudadanía encuentre la puerta para llegar a un lugar, para llegar a un espacio donde pueda perder ese miedo, así como estamos hablando que hacemos el espacio público para encontrarnos y así el miedo se va disminuyendo en muchos sentidos. Ese miedo es las instituciones, unas instituciones que le permitan a las personas llegar allá para acompañarnos y para poderlo hacer juntos. Ese es el mecanismo, son condiciones muy dramáticas siempre. Y repito, es que si yo no hago esto, entonces mi hija no estudia. Entonces yo le digo a la señora, que su hija no estudie, pero tenemos que construir los espacios públicos para enfrentar la corrupción. Y el primer espacio público es ¿a quién escogió? ¿A quién escogió? Y hay que mirarlo. Y mucha gente sabe qué tipo de persona es. Esa es la trampa. Pero es un problema muy serio de nosotros. Y estamos justamente en ese... Adelante, la última. Vamos a darle la palabra a un viejito aquí. Memo Luis, lo digo con cariño, lo conozco por supuesto. Soy un viejo profesor. No, Sergio, yo quiero hacer una pregunta muy difícil. Dicen que el hombre aprende de sus fracasos más que de sus éxitos. ¿Cómo fue posible en este bellísimo y espectacular proyecto personal, político y social que tú estás encabezando, que perdieras la reelección?
¿Qué aprendiste en el fracaso? Ok, bueno. Yo fui candidato en el año 2000. Arrancamos de candidato, nunca había sido candidato de nada, para nada, y no ganamos, pero ahí nosotros tenemos un entrenador de fútbol que se llama Francisco Maturana. Ahora, ustedes saben pues ahora que nosotros, el entrenador de la selección de México es colombiano. Perdónenme pues a ustedes aquí a que nosotros nos gusta el fútbol. Pero que es un buen señor y era entrenador del equipo que a mí no me gusta en Colombia, que es el Nacional. En Medellín hay dos equipos, el Nacional y el Medellín. Yo soy del Medellín, de los que decimos este año sí, y que tenemos, todos los chistes nos los hacen a nosotros, pero está bien. Como el Cruz Azul acá, que yo soy del Cruz Azul. Bueno, en todo caso, el entrenador de la Selección Colombia, Francisco Maturana, una vez dijo una frase que le ha significado, que lo ha molestado por esa frase, pero esa primera lección fue, perder es ganar un poco. Entonces decía, ¿cómo así que perder es ganar un poco? Pero nosotros perdimos, pero ganamos mucho, en el sentido de que empezamos a crecer. Después ganar la alcaldía. Nosotros participamos para la presidencia de la República con Antanas Mocus y yo primero habíamos construido un movimiento nacional, perdimos por nosotros, creo yo. Y a mí me tocó irme a inscribirme candidato presidencial a la Registraduría Nacional con un montón de firmas que conseguimos por todo el país y después me tocó renunciar a esa candidatura y pararme al lado de Antanas Mocus con un lápiz gigante para ser candidato a la vicepresidencia. Perdimos, pero aprendimos muchas cosas. O sea, y después yo fui elegido gobernador de Antioquia. Y para este periodo, que para reemplazarme a mí, no ganó el candidato que yo hubiera querido que ganara, y ganó uno que yo no quería que ganara. Me imagino que eso es lo que me está preguntando de manera muy amable el doctor, ¿cierto? Para ponerme a hablar de estas cosas con ustedes, pero esa es parte de la política y lo público. Ahora, nosotros perdimos, hay unas reglas, y respetar las reglas siempre es un reto que tenemos nosotros. Quien está de gobernador no puede participar en la campaña para quien, que se va a ser elegido. Las personas pueden decir, yo quiero continuar lo de Fajardo y un montón de cosas de ese estilo, eso hace parte de este mundo. Y a mí me tocó al señor que ganó, al señor gobernador que ganó, y que es la antítesis nuestra en muchos sentidos, pero yo lo tuve que esperar en la puerta de la oficina, darle la mano, entregarle para que llegara a gobernar. Yo hubiera querido que ganara otra persona, pero entender eso, al mismo tiempo, decir, pues vamos a aprender de lo que nos pasó, vamos a multiplicarnos, vamos a trabajar, eso es lo que ha pasado. Ganamos, no ganamos o no ganó el candidato nuestro porque ellos hicieron la campaña en la forma como la hacen, que nunca sería la nuestra, la hicieron allá y nosotros no fuimos capaces de entender muchas cosas. Es nuestra responsabilidad y así es la vida. Y nos vamos a comer. Y porque en aquí Colombia se come habitualmente y se come más temprano que acá. Y aquí en Monterrey, como también estamos aprendiendo de lo que nos ha pasado, construyendo una esperanza y aspirando a esa transformación, te dejamos un reconocimiento por este diálogo, Sergio. Gracias.